Muy bien, chicos. Este es un momento de, de retos. La preparación, el repaso, exige dedicación, esfuerzo y también inteligencia. ¿Ya? Eh, Hay que, por ello, ser constantes y, y poner su mejor esfuerzo. Las cosas que valen o que son importantes en la vida tienen un precio, el esfuerzo, la dedicación. Entonces, pero ustedes siempre lo hacen con una sonrisa en los labios, los jóvenes son, como ustedes, entusiastas, ¿no? Eh, Son muy dinámicos, se proyectan a futuro y en todo eso esperamos serle de gran ayuda. Entonces, hecho esta pequeña reflexión, permítame comenzar entonces con, ustedes tienen ahí la práctica, ¿no? Eh, a ver, los apuntes, todo este material que le estamos proyectando, se los vamos a enviar. O sea, no hay que anotar mucho, ya les deben haber dicho. Y la práctica la vamos a resolver juntos de acá a, ¿no? A unos instantes, ¿de acuerdo? Entonces, permítanme. Conmigo vamos a llevar la primera parte de psicología. Es lo que me han confirmado. ¿Ya? Dentro de las 5 semanas que comprende el ciclo, entonces vamos a llevarlo. Y ya otro colega van a decidir el que lleve filosofía y lógica. Pero conmigo psicología en primera instancia. Después, de todas maneras, van a tener otro, otro colega que esté dictándoles los cursos complementarios de filosofía y lógica. Entonces, vamos avanzando con lo nuestro. ¿Me están escuchando bien, por favor? Nos estamos sintonizando. A ver, estamos ahí, nos estamos viendo y escuchando, por favor, un confirmado. Sí, profesor. Ya, perfecto. Entonces, ¿dónde empieza la psicología? Hoy día la primera parte va a abarcar lo que corresponde esencialmente a la historia de la lógica. La historia de la lógica y las ramas, ¿no? De la psicología. Vamos a ver eso, ¿no? Con detalle. Muy bien, a ver, hay algo que está perturbando acá. Quisiera ver un ratito. Unos segunditos, ¿ah? No se vaya, un segundito. Ahí tienen una pregunta. Ahí tienen a mi estimado. Un segundito.
Muy bien. Ya estamos acá de nuevo. Ya, entonces, en la época, decíamos, de la historia de la psicología, vamos a encontrar momentos de tiempos remotos, donde el Homo sapiens, nuestros parientes más cercanos, luchaban por la supervivencia y por adaptarse a los tiempos, decía el americano Dewey. Pero ellos no todavía ni se imaginaban cómo tenía que ser su mundo, ¿no? Un mundo moderno como el que hoy día vivimos, ¿no? Con celulares, con PC, con la modernidad, etcétera, etcétera. Solo luchar y sobrevivir, ¿de acuerdo? Muy bien. Y sobrevivían los que mejor se adaptaban, decía, ¿no?, un especialista Dewey. Las nociones psicológicas que en aquel entonces existían, vamos a revisar algunas de ellas para que vean después cómo van evolucionando. Ahí está. La noción de cuerpo y alma era un tema recurrente, siempre estaba en, en el pensamiento de los antiguos. ¿Quiénes? Los filósofos. Ya con, o sea, la psicología como tal aparece en el cuerpo y mente, vamos a decirlo así, de los filósofos. Ellos son los que primero tratan de explicarse la existencia y la relación entre ambas, cuerpo y alma. Los sueños serían una prueba, decían ellos, de la existencia del alma, ¿no? Cómo nutre, ¿no?, vivencias y de personajes que ellos ya conocían. Por ejemplo, las personas que caían enfermas de locura o demencia, ellos no decían pues la dopamina, ¿no? Si ha excedido o hay carencia de dopamina, ¿no? Hoy en día esa es una de las teorías más conocidas acerca de la locura. Pero en aquellos remotos tiempos se pensaba que si alguien perdía la razón era por obra de una bruja hechicera, mala, cruel, en fin. O sea que desde la época, pues, ¿no?, muchas veces la cacería de brujas, decían, ¿te acuerdas también? Cuando ubicaban. Entonces, miren los tiempos como eran en aquellos, ya no tan remotos, estamos hablando del siglo XV, XVI, más o menos, de nuestra era. Hoy se tenía una noción, ¿no?, de que la mente o psiquis era una especie de sombra que nos acompañaba mientras vivíamos y que al morir el sujeto se desprendía como una imagen astral del cuerpo y comenzaba a migrar buscando otro donde posarse. Le llaman la teoría de la transmigración. Otros popularmente le llaman reencarnación. Miren las nociones psicológicas que abundaban en aquel entonces. A continuación vamos a señalar dos etapas en las cuales se divide la historia de la psicología. ¿De acuerdo?
Esto hay que tenerlo muy claro desde un comienzo. La primera etapa es la precientífica, ¿de acuerdo? Que abarca cronológicamente desde el siglo IV antes de Cristo hasta la primera mitad del siglo XIX. Hasta la primera mitad del siglo XIX. Muy bien. Antes de qué? De la etapa científica. Entonces, en la primera etapa precientífica, ¿no? Hay que mencionar en primera instancia a este gigante de la filosofía, personaje excepcional, de vastos conocimientos y que aportó a todas las ciencias, a todas las ciencias. Estamos hablando, ¿no? Prácticamente, ¿no? Un personaje de leyenda, estoy hablando del gran Aristóteles de esta gira. Por eso se menciona siglo IV antes de Cristo. ¿Ya? Él fue uno de los primeros que abordó el estudio de las sensaciones, de las emociones, y también de la existencia del alma y sus relaciones con el cuerpo. En su obra, todo esto está contenido en su obra pionera, ¿no? De Ánima sobre el alma de Aristóteles. Después van a haber otros personajes, muchos de ellos filósofos, que vamos a ir revisando, ¿no? A continuación, pero él ha sido el personaje más importante y el iniciador, el ordenador, si se quiere, de toda información sobre lo que hoy en día se conoce como psicología. Más adelante llega la segunda etapa, la científica, donde vamos a encontrar ya grandes cambios. ¿Cuáles? Para empezar, esta comprende desde 1879 hasta la actualidad. ¿Por qué esa fecha? No sé si alguien recuerda, ¿no? Hubo ahí un acontecimiento histórico muy relevante, ¿no? Muy importante, donde se dice que comienza la segunda gran etapa de la psicología, llamada así científica. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que tenemos claro. ¿Ya? Entonces, la división de las dos grandes etapas históricas de la psicología, aquí la tienen, y con el padre de la psicología tradicional, ¿no? O antigua, se le señala al gran Aristóteles de Estagira, su lugar de origen, su lugar de origen. ¿Ya? Muy bien, entonces sigamos recorriendo, a ver, acá, sigamos recorriendo la psicología precientífica. La palabra psicología, por otro lado, tiene un significado etimológico, entiéndase original de sus términos. Psico o psique, ¿no? Que significa alma, otros le llaman espíritu, ¿no? Y logía o logos, que significa estudio o tratado. De tal forma que la primera definición etimológica de la palabra psicología, ¿no? Fue el estudio del alma. El estudio del alma. Bien. Para Aristóteles, el alma es lo que anima a todo ser vivo.
Y cuando decimos ser vivo, estamos hablando no solo de los animales, sino también de las plantas y, por supuesto, de los seres humanos. Entonces, es la primera definición del término psicología, estudio del alma, siglo cuarto antes de Cristo. Vamos a encontrar que cambia bastante conforme avanzan los tiempos. ¿Todo? Ahí está el gran Aristóteles, su obra de ánima o sobre el alma. Vieron otros personajes también que van apareciendo en el firmamento de aquel entonces, ¿no? Estamos hablando de Grecia antigua, ¿no? Como un gran médico, ¿no? De nombre Hipócrates. En medicina es considerado el padre de la medicina tradicional, ¿no? En psicología aportó teoría de los humores, clasificando los tipos temperamentales por vez primera. Los tipos temperamentales. Eso lo vamos a ver en unos instantes. Hay que ver que tiene personajes que van marcando un derrotero. Hipócrates nos dio una teoría de los humores, de repente les debe resultar familiar, que habla de la sangre, el primer término, la flema, el segundo. Hay dos sustancias más que abundan en nuestro organismo, decía él. La bilis amarilla y la bilis negra. Cada uno va a dar lugar a ciertos tipos temperamentales. Ciertos tipos temperamentales. ¿De acuerdo? Bien. Eso se le llama la teoría de los humores. Ese fue el primer gran aporte de Hipócrates. Tenemos ahí a Coclemus. Tenemos ahí a Coclemus. Muy bien. Esto va a dar lugar también a todo una suerte de cambio. O sea, mire, el término psicología recién se dio a conocer en este año por este teólogo, ¿no? Alemán. Teólogo alemán. Y así, el gran Descartes también se hace presente, ¿no? Hablando de la relación de puerta y alma. Cuerpo y alma se conectan, sí, pero por la glándula pineal, decía él. Entonces, para él, según sus observaciones, ese era pues la forma como se relacionaba. Muy bien. Ahí está el gran Hipócrates. El médico cura, solo la naturaleza sana. Firmado, Hipócrates. Muy bien. Vamos señalando algunos elementos que van a dar lugar a la etapa segunda, ¿ya? Pero
¿Cuáles son? En primer lugar, para cerrar este capítulo de la psicología precientífica, ¿no? Vean ustedes que su carácter especulativo, ¿de acuerdo? O sea que con los filósofos, estamos hablando de Aristóteles, Hipócrates, Descartes, muchas veces, bueno, se plantean temas especulando, ¿no?, al respecto. Especular, ¿qué quiere decir? Ensayar la posible explicación de los fenómenos, en este caso fenómenos psicológicos. Todavía no hay investigación experimental, ¿de acuerdo? Todavía. Entonces, esa es la primera gran característica. La segunda, no hay método ni objeto de estudio aún. Que habla del alma, del hombre, de Dios, de todos los fenómenos naturales también. Influye mucho la religión y los propios filósofos. Los curas regulan mucho la educación y la psicología, ¿no?, en el siglo X, XII, XV, y también el desarrollo de la psicología entre ellos, ¿no? Muy bien. Hasta que llega el momento del cambio. Ajá. La psicología científica. La psicología científica aparece ahora con investigaciones cada vez más organizadas en talleres o gabinetes al estilo de la biología, de la química, ¿no? La psicología también va a entrar en el estilo metódico de las ciencias naturales. Dos precursores que no hay que olvidar: Weber y Fechner, alemanes. Ellos dejan ya de hablar del alma, de Dios, esos temas místicos, y estudian las sensaciones y los sentidos. ¿Cómo logramos diferenciar? Todas las personas no captan igual los estímulos, ¿no? Hay diferencias individuales. Entonces, para estudiarlo, pues hay que encontrar sus umbrales sensoriales. Estos son el nombre que recibieron los trabajos de Weber primero. Weber primero. Entonces, la noción de peso, cómo la sentimos, eh, la, la noción de los colores, etcétera, etcétera. ¿Ya? Pero repito, no todos captan igual según sus diferencias individuales. Más adelante, Fechner, su compatriota, le incluye una gran novedad. Continúa los trabajos de Weber, pero ahora utilizando cifras numéricas, ¿de acuerdo? Planteándose, por ejemplo, cómo o cuánto de intensidad debería tener un astro, estrella o cometa para poder ser captada por el ojo humano. Por el ojo humano. Entonces, eso indudablemente que marcó un antes y un después. Entonces, acá viene el acontecimiento clave que va a dar lugar, ¿no?, a todo un cambio en la historia de la psicología. ¿Cuándo ocurrió? Ahí va, algunos lo recuerdan. 1879, al cual nos hacíamos
referencia hace un rato. ¿Por qué esa fecha? Ahí este personaje, Wong, inaugura en la Universidad de Leipzig el primer laboratorio de psicología experimental. Leipzig es una ciudad alemana cuya universidad del mismo nombre va a presentar el primer laboratorio de psicología. No era ni de química ni de biología, no, de psicología, donde a continuación van a aparecer escuelas psicológicas, ¿ya? Diversas. Eso fue todo un acontecimiento. Entonces, la idea es esta: ¿cómo se inicia la psicología científica? ¿No? Con la presentación del primer laboratorio de psicología experimental por este señor Wong en este año. Y al mismo tiempo comienzan a surgir diversas corrientes o escuelas psicológicas, ¿ya? Eso es lo fundamental en esta parte. Vamos. ¿Quieren conocer a Wong? Aquí está. Aquí está. Se llaman también el padre de la psicología científica o experimental, que inaugura la primera escuela psicológica que se recuerda. Aparte de presentar el primer laboratorio, como decíamos, en Leipzig, por eso le dan el título de padre de la psicología científica, también encabeza la primera escuela psicológica que se recuerda en este año. Dentro de sus colaboradores, importante, el norteamericano Edwin Titchener. Edwin Titchener fue el que difundió, ¿no? Porque él era norteamericano, que recibe el encargo de Wong. Cuando inaugura el laboratorio, al poco tiempo lo encarga que viaje a su tierra, Estados Unidos, a promover, a dar a conocer los avances de esta nueva escuela psicológica, ¿no? De la primera escuela psicológica. Y Titchener cumple con su encargo. Cumple con su encargo, pero le, le va luego a dar sorpresas, porque Titchener también le va a señalar que en Estados Unidos, cuando regresa allá, da conferencias, inaugura laboratorios al estilo de Wong, ¿no? Cuando regresa, va a darle también novedades, qué fue lo que encontró. Ahorita volvemos con Titchener, no se olviden de él. El estructuralismo, jóvenes, estudia, acá siempre voy a señalar así, vamos a ir describiendo a continuación las escuelas psicológicas, las primeras, ¿ya? Vamos a presentarlas en vitrina, vamos a decirlo así, las más importantes, resumidas, y luego ya la vamos a ampliar en las próximas semanas. Pero el estructuralismo, ¿qué cosa estudia? La estructura de la conciencia o de la mente, ¿ya? O sea, cómo están conformadas, qué elementos tiene nuestra mente, ¿ya? O conciencia. Para ellos mente o conciencia es lo mismo. Y de sus observaciones concluyen que tres son los elementos, ¿ya? A saber, las sensaciones, imágenes y sentimientos. Las tres están conformando la mente o conciencia para Wong y Titchener. Sigo. ¿Y qué método de investigación siguieron? Acá también es interesante.
le voy a poner la imagen, foto original de sus trabajos de Gunn. Ahí hay una persona sentada que está siendo observada por los asistentes, colaboradores de Gunn y por el propio Gunn. Y le van a estimular con imágenes y sonidos diferentes, ante los cuales este señor voluntario en los estudios va a describir en ese momento, dando una mirada hacia el interior de su mente, va a señalar qué cosa, ¿no?, aprecia o qué cosa siente en su mente de lo que está escuchando o viendo. Ese método se conoce como introspección. Es la autoobservación de sus procesos psíquicos para conocerse mejor. Es el único método que utilizan ellos. El mayor aporte finalmente de Gunn entonces es introducir el experimento y la medición en psicología. ¿Ah? Termino diciendo que Titchener, el colaborador de Gunn, le afirma al maestro Gunn de que en Estados Unidos había otra escuela que también estudiaba la conciencia, lo cual sorprende a Gunn. ¿Cómo? Sí, también estudia la mente o conciencia, pero lo estudia desde otra perspectiva, desde otro ángulo, no como nosotros que queremos saber la conformación, la estructura de la mente. No, no, no. Se estaba refiriendo, dice, a que ellos les interesaba más bien conocer a estos psicólogos norteamericanos, ¿no?, o americanos, cómo funciona la mente y para qué sirve. Y si estudiaba el funcionamiento de la mente, esta escuela se conoció, la escuela americana, como funcionalismo, segunda escuela en el firmamento psicológico. Funcionalismo, cuyos representantes más importantes, William James y John Dewey. ¿Ya? Su objeto de estudio, la conciencia, fíjense, pero no le interesa, ¿no?, sus elementos o la estructura, como lo hacían Wu, ¿no?, en la anterior escuela. Le utilizaban la utilidad de la conciencia. Para ellos, la conciencia es un flujo de pensamientos cambiantes, ¿no?, que le van a permitir su adaptación. Este concepto de flujo cambiante de pensamientos, ¿no?, les van a permitir adecuarse o adaptarse a los cambios y consecuentemente sobrevivir. Ya es una definición media evolucionista que recogieron también de otro gran investigador muy conocido, inglés, Charles Darwin. Entonces, miren, ahí está la gran diferencia entre todos ellos. Entonces, ¿qué más estudian? ¿Qué métodos emplean? Emplean la introspección también como Gunn, pero además otros como la extrospección, la observación hacia afuera, la deducción lógica, ¿no?, el sentido común. O sea que emplean varios métodos, ¿ya? Ahí hay diferencias con el anterior. Su mérito, con ellos se inicia una psicología pragmática y aplicada. Pragmática, ¿qué quiere decir? Práctica. Para ellos, si algo es importante, es útil para probar su fondo, de verdad tiene que demostrarse en los hechos. El pragmatismo es eso. ¿Ya? Ellos representan eso y como resultado aparecen nuevas ramas en la psicología, ¿no? Estamos hablando de 1890, en Estados Unidos, aparece
la psicología educativa, que no había, la psicología infantil y los test mentales. ¿Ya? Esos son aportes, ¿no?, del funcionalismo, si cabe el término, con su nueva corriente. Muy bien. De aquí nos vamos, ya, Baldosa, ¿está bien? Nos estamos escuchando, amigos y amigas, chicos y chicas, me están escuchando. Sí, profe. Ya, muy bien, gracias. Entonces, van dos. Todo esto se les va a hacer, se les va a alcanzar para que lo tengan y lo revisen con calma. Voy a seguir. A ver, de acá de Estados Unidos nos vamos al país que hoy día puede desatar la Tercera Guerra Mundial, porque está amenazando con misiles de alta potencia o ¿cómo se llama?, de tipo nuclear. ¿De quién estamos hablando? ¿De qué país? Donde da temor a todo el mundo. Está atacando otro país más pequeño, un país vecino, ¿no? Y está desatando, posiblemente, ya desató una guerra, pero esta guerra puede extenderse a otros países. Estoy hablando de quién, de Rusia. En Rusia, en estos años, conocido como la Unión Soviética, aparece entonces otra escuela. Muy bien, aquí está. Que sostenía, ¿no?, que las conductas no es sino una cadena de reflejos que se activan a través de mecanismos de excitación e inhibición, sobre todo de tipo cerebral. O sea que la conducta o comportamiento es una cadena de reflejos. Y como se enfoca en los reflejos, ¿no?, los reflejos aprendidos, ¿no?, este personaje le llamó reflejos condicionados y la escuela subsiguientemente se conoció como, así mire, reflexología, reflejos. La conducta no es sino una cadena de reflejos. Estoy hablando de qué personaje ruso. Ahí está. Iván Pavlov. ¿Ya? Iván Pavlov. En este año le otorgaron el premio Nobel por sus trabajos en fisiología digestiva animal. ¿Eh? No era un desconocido, ya era famoso. En psicología, lo vamos a ver, vamos a ver con quién se hace más famoso. Ahí está. Con su perro en un laboratorio. Hace experiencias utilizando el método experimental. ¿En qué consistía el método experimental? En el esquema ER, que quiere decir estímulo, respuesta. ¿Ya? Entonces, esta es la tercera escuela psicológica que emplea el método experimental, estímulo, respuesta. Acá, en pocas palabras, diremos al perrito que vemos acá, cada vez que llegaba al laboratorio, se ponía a salivar, se ponía inquieto, ¿no?, porque sabía que su amo, Pablo, no tardaría en alcanzarle lo que él más deseaba, su alimento. Y esto dio paso a su experimento base de su teoría, ¿no? Le hizo anteceder primero al plato de comida, anteceder primero y luego acompañar de un sonido de una campana. No sé si alguno de ustedes han escuchado.
Y como de tanto presentarlos juntos, el animalito aprendió a salivar ahora solo frente al sonido de la campana, cada vez que la escuchaba. Y esa conducta de salivación aprendida le llamó reflejos condicionados. Los perritos aprenden por reflejos condicionados. Y los seres humanos también, dice Pablo. En reflexología, acuérdense de Pavlov, que a su vez tuvo como referente a otro ruso llamado Pesterev. Pero el hombre y personaje clave aquí es Iván Pavlov. Muy bien. Tercera escuela, ¿no?, en la historia de la psicología. ¿Me están siguiendo? Muy bien. Vamos viendo. En Estados Unidos vamos a encontrar también a otro personaje que estuvo siguiendo de cerca los trabajos del ruso Pavlov y le impactó, le impresionó. ¿De qué estoy hablando? De este señor, John Watson. Soltó una crítica, dijo. Hay gente que habla de la conciencia, que la conciencia tiene estos elementos, que la conciencia es útil y no. ¿Alguien ha visto la conciencia? Preguntó en uno de sus libros, Watson. ¿Alguien lo ha tocado, lo ha cargado, lo ha sopesado la conciencia? Señores, aquí está la conciencia. ¿No se lo ha presentado? No. Entonces no podemos estar hablando, decía él, de meros conceptos que no son demostrables. Y por lo tanto, decía, el trabajo de Pavlov es rescatable, es importante, porque está haciendo la experiencia con su perro, ¿no?, señalando los cambios de conducta visibles que todos vemos, que todos podemos registrar. Así debe investigarse en psicología, solo con lo que se observa, con lo que se puede contabilizar, ¿no?, o registrar. Eso es ser científico. Y en psicología lo que más se puede observar y registrar, ¿qué cosa es? La conducta. Y él también funda su escuela conductista. En inglés quiere decir behaviorista. Son lo mismo, ¿ya? Entonces, su objeto de estudio del conductismo watsoniano es la conducta observable. ¿De acuerdo? Observar. Muy bien. Esta es la cuarta de el conductismo, decíamos, y sus métodos que utiliza la experimentación y, por supuesto, la observación objetiva. Métodos conductistas de Watson son la, decíamos, observación y experimentación. Mientras que Pavlov trabajó con canes y otros animales, ¿no?, Watson lo hizo con niños, ¿verdad?, a los cuales se enseñó a tener fobias con animalitos que poco a poco le fueron presentando a los niños, ¿no?, niños muy pequeños a veces, ¿qué diremos?, de 2 años, de 3 años, y que luego le hacía acompañar de estímulos acústicos muy fuertes, sonoramente muy impactantes, que los asustaba, ¿no? Al momento que le presentaban los animalitos, por ejemplo, las ratitas albinas, que le gustaban a los chicos, le hacía sonar objetos, ¿no?, con gran estruendo y los asustaba. Al final le agarraron teniendo miedo a los animalitos. Eso se llama fobia.
Con eso experimentaba Watson, ¿ya? Aporte de Watson. Con él cambia el rumbo de la psicología, de la conciencia, y ahora pasan a la conducta, ¿ya? El conductismo fue considerada la segunda fuerza en psicología por muchos. ¿Y cuál es la primera? Ajá, nos vamos a Estados Unidos, a Viena, Austria, donde aparece para muchos la escuela más importante de la psicología, históricamente hablando. Hoy, por supuesto, en 2022 ya el panorama ha cambiado bastante, hay bastantes escuelas nuevas, pero estamos hablando del siglo XX, ¿no? Más o menos. Muy bien. En Austria, Viena, aparece la primera fuerza en psicología para muchos. Aquí está. ¿Quién es él? De origen judío. Sigmund Freud. Psiquiatra, ¿no? Austriaco. El psiquiatra es médico, pero que también estudia la mente. Y descubre, todos hablan de la conciencia, pero él menciona que hay un lado oculto de la mente donde se graban todas nuestras vivencias, sobre todo infantiles, nuestras primeras o tempranas experiencias, donde muchas veces tenemos emociones o sentimientos que están guardados ahí, ¿no? Él habla de la atracción de un niño, por ejemplo, de un infante de 5 años hacia, hacia la figura física de su propia madre. Él decía que hay, ¿no?, una atracción sexual entre ambos, fíjense, entre el pequeño y su madre. Y esto, para sus tiempos, estamos hablando de 1895 en Viena, era muy fuerte y fue malentendido, pero ese es uno de sus sustentos de su teoría psicoanalítica, la teoría de psicoanálisis y la relación entre el pequeño, la atracción entre el pequeño y su madre, la llamó, ¿cómo la llamó? Complejo de Edipo. Métodos, muy importante. Invitaba a las personas que tenían conflictos emocionales, sobre todo damas, a veces de mediana edad, que sufrían de histeria. Histeria es momentos de descontrol en sus impulsos, momentos de crisis nerviosas, ¿no? Entonces, les invitaba a un diván a que hablara y se expresara lo que sentía con toda libertad. Por eso le llaman así, ¿no? Y luego, cuando terminaba de hablar y decía ya terminó, lo invitaba a analizar conjuntamente con él, con el analista o psicoanalista, para hallar las causas de su mal histérico. A esto se conoce como asociaciones libres. Más adelante le agregó el análisis de los sueños, porque ahí se expresa no la conciencia, no tanto la conducta. En el mundo de los sueños hay cosas donde las personas vuelan, desaparecen, regresan al pasado, se proyectan al futuro. O sea que los sueños es la proyección del inconsciente. Él es el primero que habla del inconsciente, un lado oculto de la mente que es la que finalmente dirige nuestra conducta, según él. ¿Ya? Él es el primero que enfatiza el área sexual, cosa que nadie lo había hecho. Y nos habla de la libido, energía que
habla o destaca todo lo que tiene que ver con, con las energías y vivencias sexuales. Pero desde un punto científico, no morboso ni digamos, mediático de querer llamar la atención, no, no, no. Hay muchos que comparten su teoría, hay otros, ¿no?, que no lo comparten inicialmente, ¿no? Lo compartían al comienzo, pero después se apartan de él. Ahora vamos a hablar de él. Muy bien. ¿Estamos bien hasta acá, por favor? Chicos, ¿alguna pregunta, alguna duda? Con toda confianza, si desean hacerla. ¿Ya? Si no, continúo. Vamos a pasar luego a ver algunos aportes de otras escuelas. Todo claro, profe. ¿Ya? Sí. Si quieren preguntar algo, con toda confianza. ¿Eh? Nos vamos a otra escuela alemana. Estuvimos en Austria, Viena, ¿no? Acuérdense bien, esta es una de las escuelas más importantes, el psicoanálisis, con el doctor Freud, con sus métodos de las asociaciones libres y el análisis de los sueños, enfatizando lo sexual, la libido, energía sexual que influye en forma determinante en nuestra conducta y con el inconsciente. Muy bien. Estamos presentando las escuelas. En Alemania aparece una escuela que recibe este nombre, Gestalt, pero que también se llama psicología de la forma o de la totalidad. ¿Por qué? Este señor, Max Wertheimer, una noche en este año, paseando por Berlín, Alemania, ve los anuncios de una obra teatral que iba a proyectarse o realizarse, pero ese anuncio es de luces multicolores que se apagan y se prenden. Y eso le llamó la atención, porque al momento de anunciar las palabras del título en forma intermitente, las palabras parecían moverse de un lado a otro. A eso le llamó fenómeno phi, de movimiento aparente, pero que no se movía, en realidad es la luz la que producía esa ilusión óptica. Y por ello decide estudiar la percepción y el aprendizaje, pero de modo importante, muy importante, la percepción. Utiliza estos métodos, ¿no? Y de sus estudios con su equipo, porque todos no trabajan solos, trabajan con su equipo de asistentes. Wertheimer forma su equipo de Berlín y con ellos se conocen las leyes de la percepción que vamos a ver más adelante. ¿Ya? Entonces, la Gestalt o psicología de la forma estudia la percepción, el fenómeno phi con el señor Max Wertheimer. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora hemos entrado ya en la segunda parte de la historia de la psicología, ¿no? Porque donde hay, por ejemplo, hay conductismo, ¿no? También hay neoconductismo. ¿Neo qué quiere decir neo? ¿Alguien recuerda? Neo, nuevo, ¿no es cierto? Lo que es nuevo. Hay conductismo de Watson, hay neoconductismo. Vamos a ver, vamos a ver. Acá. Este señor. Su nombre, Skinner. Él sigue la línea de Watson, ER, pero le agrega un cambio entre la E y la R
estímulo y respuesta, se coloca la variable O. Skinner es este personaje, pero también está otros personajes, está Hall, está Tolman, ¿no? Ahí habría que agregar, o sea, son varios personajes, ¿no? Skinner, Hall, Tolman, todos ellos son neoconductistas. Y plantean, luego de hacer estudios, miren, con animalitos como este roedor blanquito, ¿ya? Que Skinner lo mete en una caja acondicionada y hace que accione la palanca. En una ocasión el animalito hambriento comienza a moverse y posa su patita sobre una palanca y la mueve, sin querer, ¿no? Sin querer queriendo. Y cae, se abre una abertura acá en el aparato y cae un bolido de alimento a un plato que está acá. El roedor lo huele, se lo come, qué rico. Y cada vez, y lo retiraban de la caja, cada vez que lo volvían a meter, se demoraba menos en accionar la palanca, ahora sí lo hacía adrede, porque sabía que poco a poco se iba dando cuenta que caía su alimento. Esa conducta intencionada, ¿no? Se dice que era premiada o reforzada para repetirse. En cambio, cuando tocaba otros implementos, ¿no? Había una rejilla también por ahí para husmear, una pequeña descarga eléctrica, pero leve nomás, ¿no? No para que se muera, sino leve nomás. Y pronto aprendió a accionar la palanca porque sabía la recompensa o refuerzo que iba a recibir y evitaba tocar la rejilla porque también ya sabía, ¿no? La descarga que le podía ocasionar. Eso se llama la ley de los premios o castigos o condicionamiento operante de Skinner, ¿ya? O sea que un comportamiento se aprende por premios o castigos o por refuerzos y castigos. Y esto funciona no solo en los animales, sino también en los humanos, sostiene Skinner, ¿ya? Muy bien, muy bien. Vamos a... Aquí está otro nuevo psicoanalista, es seguidor de Freud, que también decía de que en el caso de las niñas, ellas también comienzan a sentir primero admiración y luego atracción hacia el progenitor del sexo opuesto, hacia el papá. Miren, esta niña parece decir, con mi papá nadie se mete. Ah, ya. Él le llamó a esto, ¿cómo le llamó? A esta figura de fijación entre ambos, bueno, de ella hacia él, se llamó complejo de Electra. Del niño hacia la mamá, ¿cómo le llamó este Freud? Complejo de Edipo. De la niña al papá, complejo de Electra. Y en el caso de Jung, él dice que lo sexual no es lo más importante, ¿no? En nuestras vivencias y comportamientos, lo más importante es lo social. Y lo social, está hablando de la familia, los amigos, va a influir para encauzar nuestros comportamientos. La sociedad en su conjunto, ¿no? Va a infundir valores al sujeto, ¿no?
Y eso tiene más fuerza y más influencia que lo sexual. Su psicología la llamaron analítica, la psicología de Jung. Ahí está su nombre, Jung. ¿Ya? Entonces, eso es lo que podríamos señalar en este caso. Vamos a terminar. Tenemos la corriente humanista de este señor Roger, que considera que el hombre no es un animal dominado por sus instintos solamente, ¿no? Eso va para Freud, sino que el hombre, ¿no?, tiene ambiciones, ¿no?, tiene aspiraciones mucho más elevadas, ¿no? Tampoco se le puede programar en base a premios y castigos. Eso iba para Skinner, la crítica. El hombre valora mucho su libertad, su dignidad, y al igual que Roger, también va a encontrar una técnica donde se enfoca, ¿no?, en el ser humano para también tratar de ayudarlo en las grandes conflictos existenciales que tenemos hoy en día, ¿no?, donde a las personas no se le valora por lo que son. Una persona dice puede ser tan hermosa como una puesta de sol, y eso no se aprecia. Entonces, la libertad, la dignidad, el respeto se lo merecen todos los seres humanos. Decía Roger en una terapia, él tenía una técnica conocida como la terapia centrada en el cliente. Ya, cuando hablen del humanismo, acuérdense de Roger. Cuando hablemos de Roger, su terapia centrada en el cliente se apoya en la libertad, la dignidad, ¿no?, y el respeto que se merece todo ser humano por su condición de tal. Muy bien. Maslow es otro humanista que realiza o hace una clasificación de las motivaciones, desde las fisiológicas hasta las más elevadas de autorrealización. Muy bien. Ahora sí termino. Me extendí demasiado. Si le hablan, ¿no?, de imaginación, si le hablan de sensación, si le hablan de inteligencia, esos son procesos mentales que lo ve esta corriente cognitivista, ¿de acuerdo? ¿Qué quiere decir cognitivismo? Procesos mentales de información. O sea, procesamos información a través de nuestros procesos mentales. Cuando se trata de la inteligencia, este viejito que está con su cigarrillo es Piaget. Tiene su teoría que vamos a ver más adelante. ¿Ya? Psicología genética le llaman. Hay otra de Ausubel con aprendizaje significativo. Este que vemos acá es de Vygotsky con el pensamiento. Muy bien. Quiero pasar a la práctica. Ahora sí, chicos, ya hablé bastante. Vamos a la práctica, ¿ya? Para ir desarrollando los ejercicios. Entonces, a ver qué más viene. Vamos a ver la práctica. ¿Ya? Esta parte ya está concluida. Ya estamos acá, chicos. A ver, esta es la misma práctica que ustedes tienen, ¿no? A ver, confirmen.
¿Sí? Sí, profe. Ya, muy bien. A ver, vamos juntos, ¿ya? A ver, en la primera, La B. Tichener. Muy bien, muy bien. Ahí hay un error, han puesto inglés. Él no es inglés, él fue, bueno, hablaba en inglés, sí, pero él es norteamericano que difundió el estructuralismo en los Estados Unidos. Tichener. Por lo tanto, nos quedamos con esta respuesta, ¿ya? Empezamos bien. Acá. 2. Marque la alternativa que se relaciona con el funcionalismo. A ver, dice flujo de pensamiento, atomismo. Atomismo le llaman también a la escuela de, de Wundt, ¿no? Porque habla de los elementos o átomos que conforman la conciencia, ¿no? Pansensualismo le llaman a la escuela de psicoanálisis. Reflejos condicionados, ¿a quién hablan? Le llaman así a la escuela rusa, reflexología. Y los deseos inconscientes al psicoanálisis. Quienes hablan del funcionalismo refiriéndose a la mente como un flujo de pensamientos que le permiten la adaptación es justamente el funcionalismo. Por lo tanto, nos quedamos con esta respuesta. Esta tiene que ver con el funcionalismo. La mente es un continuo o flujo del pensamiento para su adaptación. 3. Sostenía que a partir de los reflejos se van a tejer conductas más complejas, por lo que utilizaron la observación y la experimentación. La A. Conductismo, claro, cuando habla de conductas más complejas, pero las conductas para ellos eran reflejos. Y quien hablaba de reflejos, sobre todo condicionados, ¿quién era? La C, profe. Sí, claro que sí. La reflexología de Pavlov. ¿Ya? Hablando de conductas, sí, pero las conductas a partir de reflejos. ¿Ya? Y quien lo utiliza más son los reflexólogos como Iván Pavlov y su perro. Sigamos. 4. Según el conductismo, ahora sí habla de conductismo, los únicos métodos confiables serían La D. la de, muy bien, experimento y observación. ¿Correcto? Lo marcamos. Es su clave correcta en la 4. 5. Son técnicas utilizadas por el psicoanálisis de Freud. ¿Cuál podrían ser? Experimentación e introspección. La introspección quizás un poco sí, pero la experimentación todavía no se considera científico el método de Freud. La E. La correcto. Analizar conjuntamente con el paciente las causas de su mal, esas son asociaciones libres. Y luego analizar el significado de sus sueños vendría a ser el segundo método, ¿ya? Del psicoanálisis de Freud. Entonces, 6.
Destaca el fenómeno phi. Gestalt. La A. Muy bien, la gestal, correcto. Estudiaron ahí, a través de ello estudiaron la percepción, ¿ya? Muy bien, acertado, chicos. Era, ya está. Digamos, representa al neoconductismo. La B. Bechterev es de la escuela de Pavlov, la reflexología. Está preguntando por el neoconductismo. El conductismo a secas era de Watson. El neoconductismo ya no era de él. Lo habíamos mencionado, pero no estaba escrito, ¿te acuerdan? Habíamos hablado de Skinner, de Hall y de este otro investigador, Tolman. Los tres, Hall, Tolman y Skinner, representan al neoconductismo. 8. El aprendizaje de un comportamiento se produce mediante refuerzos y castigos. Esto se relaciona con el La B. neoconductismo. Claro, neoconductismo. Lo habíamos mencionado hace un rato, ¿no? A Skinner, a Hall y a Tolman. Neoconductismo. Exactamente, premios o castigos a lo que llaman. ¿Ah? Padre de la psicología analítica. La C. Sigmund Freud. La psicoanalítica sería Freud. La analítica, en este caso, fue su discípulo La que se B. apartó de la B. Jung. Carl Jung, ¿ya? Correcto. 10. El humanista, dice ahí, Carl Roger, aporta a la psicología su de abajo hacia arriba, bien. Procesamiento de la información, ese es cognitivismo. Inconsciente colectivo, ese es de otro neo-psicoanalista, al igual que Jung Adler. La pirámide motivacional es de otro humanista, Maslow. Y el condicionamiento clásico de Pablo. La A. Por descarte. La terapia centrada en el cliente es aquella que defiende la libertad, la dignidad, el respeto por la persona, ¿ya? Y en base a ello, bueno, elabora su técnica o método terapéutico Carl Roger, el humanista Carl Roger. 11. Los delincuentes más contumaces son posibles de cambio en su comportamiento siempre que tomen sentido de su libertad. Eso es compatible con La E. la E. Está hablando de libertad. Y si ese es de libertad, está refiriéndose al humanismo. ¿Sí? El estudio de los procesos mentales como la inteligencia le corresponde ¿a qué escuela le correspondería más? La D. La D. El cognitivismo, ya hemos dicho, estudia los procesos mentales en general, sensación, imaginación, inteligencia, entre ellas también. El que estudia más la inteligencia es el suizo Piaget.
A ver. Vamos a avanzar un poquito, a ver. Quiero apoyarme en el sentido común de ustedes. Ya. ¿Cuáles son los fines de la psicología? A ver. Aquí están. Ahí están los 5, los 4, 5. Si descripción, explicación, medición, ¿no? Modificación, exactamente. Ya. A ver, si les preguntan, ¿cuál es el fin de la psicología? Ustedes tienen que acordarse, igual que otras, ¿no? Como diríamos, ciencias, ¿no? También, a ver, escribir y explicar. Vamos a verlo, a ver, déjenme ver un ratito. Creo que acá podemos señalar. Voy a pasar. Ya, aquí está la primera. Ahora lo voy a marcar. La descripción. Cuando yo observo y reseño que una persona, a ver, hace un rato hablamos de los histéricos, pero podemos hablar, por ejemplo, de los adictos, ¿cierto? Que tiene síndrome de abstinencia cuando no consume droga, no ve las horas de poder costearse la droga. Entonces estoy describiendo, ¿verdad? Eso es uno de ellos. Puedo también, ¿cómo llamarlo? Es, tratar de señalar las causas, ¿no? ¿Por qué se comporta de esa manera? ¿Por qué ha caído en ese vicio? ¿No? Puedo señalar, por ejemplo, que está en un barrio de alto riesgo donde hay muchos jóvenes que están han caído en esta conducta patológica, ¿ya? Y también venden la droga con facilidad. Entonces, el barrio y los amigos han propiciado que también caiga en esta grave enfermedad mortal, que puede ser mortal, ¿no? Estoy señalando las causas. Cuando es así, ya no describo. ¿Qué estoy haciendo? Estoy también explicando. Es otro fin de la psicología. Describir y explicar, ¿no? Las causas de su mal. Cuando decimos que es mortal una persona que se droga, si no se rehabilita, si no reacciona a tiempo y no recibe el respaldo de la familia, puede caer en una enfermedad crónica y también, lamentablemente, fallecer, ¿no? Como causa de sobredosis y otro tipo de excesos. ¿Qué cosa estoy hablando? Estoy anticipando el futuro. Predicción. El que se droga en una prueba, hay pruebas que miden el neuroticismo, decíamos, su nivel de ansiedad,
su nivel de depresión, sus reacciones compulsivas. Todo eso también se puede coger a través de los test. Eso se llama medición. Al final, ¿qué es lo que persigue la psicología? El paciente, que cada uno de nosotros pueda modificar esa conducta patológica, ¿no? Si no de raíz, por lo menos bajo control. Y que no dependa de nadie, ni de su pareja, ni del psicólogo, ni de nadie. Ese es un poco, ahí están los fines. Voy a aprovechar que aquí están los 5 fines. Ahora, por ejemplo, en la 13 nos dicen, un psicólogo educativo manifiesta que los alumnos podrán elevar su nota si utilizan más técnicas de estudios, ¿cierto? Podrán elevar su nota si utilizan más técnicas de estudios. ¿Qué fin de la psicología se está refiriendo? Ojo, cuando dice podrán elevar su nota, no está hablando en presente, está hablando en futuro. ¿A cuál se refiere? Al mismo color, ¿no? Predicción, todo lo que sea para un futuro próximo o inmediato, como guste, es parte del quehacer psicológico, predicción. Es un finalidad que siempre busca el psicólogo. Catorce, cuando un psicólogo afirma que una de las causas de la depresión que padece el paciente X es debido al abandono y maltrato que recibió durante su infancia, la función que se está cumpliendo es, o sea, la finalidad que se está cumpliendo es está señalando los factores causales que lo llevaron a la depresión. Y si está hablando de las causas que están haciendo, estamos explicando ya, su raíz, ¿no? O factores que lo han llevado a ello. Explicación. Muy bien. A ver, vamos a ver. Un psicólogo habla de la manera objetiva y en el aula las características de un niño hiperactivo. ¿Qué método utilizado está utilizando? La ¿O D, está empleando? ¿Perdón? Sí, ya la lo D, dijeron. ¿Está? La de la observación naturalista. ¿Correcto? ¿Por qué naturalista? Porque se realiza en su ambiente natural. ¿Ya? En este caso, las fieras, los depredadores, su ambiente natural es la selva, la jungla. Cuando se habla de un niño hiperactivo, ¿no? En el aula, está hablando de la escuela. Esa es su observación en su ambiente naturalista. ¿Ya? Así se considera. ¿Correcto? 16. En la 16 dice, cuando más alto es el consumo de alcohol, más alto será el nivel de depresión. O sea que hay una relación entre ambos. Este es un método estadístico. Aprovecho la pregunta, porque se puede medir la B, la B o la D. La B, correlacional. Muy bien. El método estadístico correlacional recoge datos de un problema y lo relaciona
con otro que esté sufriendo el sujeto. Acá yo puedo relacionar, por ejemplo, el nivel de pobreza con su etapa de vida, adolescente. Puedo relacionar varios factores. Cuando se relaciona esto a nivel matemático, el método estadístico le llaman así correlacional. La psicología también lo emplea. 17. Aquí hablé del método genético. El método genético es cuando se sigue a las personas a través del tiempo, muchos años. ¿De acuerdo? Entonces, para eso siempre se necesita conformar pequeños grupos, pueden ser niños, adolescentes o adultos. Ese es el método genético o evolutivo, ¿ya? En psicología del desarrollo. Muy bien. En cambio, en la pregunta 17, aprovechar, nos presentan el siguiente problema de investigación. 2 puntos. ¿Cuál es el efecto del uso de celulares en la capacidad visual de los niños de 6 a 12 años del distrito de Comas? Esto se explicaría utilizando el método Experimental. experimental. Cuando señala, por ejemplo, en forma de pregunta, ¿no? Señala el distrito, porque es un lugar, o sea, es una zona localizada. Entonces, lo que se obtenga a través de este método se va a aplicar solamente a los niños de Comas. Es muy clásico en el método experimental. ¿De acuerdo? Entonces, a tomarlo en cuenta, lo vamos a seguir tocando más adelante. (18) En la siguiente hipótesis, si un grupo de choferes de la línea amarilla recibe un taller, entiende, capacitación de técnicas de relajación, disminuirá su ansiedad. ¿Cuál será la variable dependiente? A ver, La ansiedad. antes que la ansiedad, correcto. Les explico. Hay 2 tipos de variables en el método experimental. La variable independiente, que es la que aplica el investigador a grupos de personas para ver qué cambios provoca. En este caso, la variable independiente serán las técnicas de relajación. Eso es lo que se está aplicando. ¿Y cuál es el efecto? ¿No? Lo anterior es la causa. ¿Y cuál es el efecto? ¿No? Es la ansiedad. Vamos a ver si aumenta o disminuye. ¿No? Entonces, esas son las 2 variables que siempre tienen ustedes que asociar en el método experimental. Acá nos preguntan por la variable dependiente, la resultante, esa es la ansiedad, subirá o bajará. En este caso se espera que disminuya apreciablemente. ¿Ya? Muy bien. La variable dependiente en este caso es la ansiedad. Bien. Sigo. Hay imágenes que están ahí, que están en el PPT. Ahí todo lo que yo vengo diciendo se los voy a enviar con imágenes para que lo vean con calma. Ahora, por razones un poquito de tiempo, lo estamos explicando también conforme se presentan las preguntas, ¿no? A ver, ramas de la psicología, las preguntas van por ahí, pero en este caso todavía nos preguntan, ya, 2 preguntas del método, de los métodos. Vamos a terminar y ya entramos a las ramas, ya que es la parte final. Dice en la 19, el estudio de las alteraciones que presenta una persona que acaba de sufrir un secuestro, ya está libre, implican el uso de qué método. O sea,
qué tipo de psicólogo lo ve, lo atiende? ¿No? ¿El psicólogo educativo, el psicólogo del trabajo o el psicólogo clínico? ¿Quién lo ve? ¿Quién lo atiende a un secuestrado? Clínico. El clínico. El psicólogo clínico le da apoyo, le aplica una terapia, ¿no? Para emocional, para relajarlo, para que se tome el tiempo y asimilar una experiencia tan traumatizante para cualquiera, ¿no? Y luego los resultados los publica para aplicarlo a todos los otros secuestrados que pudieran darse. Eso se llama método clínico o estudio de casos. ¿Ya? Póngale ahí método clínico al costado si gustan, ¿no? El método clínico le llaman también estudio de casos, ¿no? 20. Para la aplicación del método genético, lo acabamos de decir, transversal de corte cronológico, es necesario, ¿qué cosa? La A. La A, usar grupos de diferentes edades. Lo acabamos de mencionar, ¿no es cierto? Podemos trabajar con niños, adolescentes y adultos, ¿no? Evaluarlos, observarlos, para ver qué cambios se producen en su desarrollo o personalidad. Entonces, esa es condición o característica principal de este método genético, la conformación de grupos de diversas edades. 21. El llanto de un bebé activa las glándulas mamarias de su madre para que produzca leche. Esto pertenece a qué rama de la psicología. A la E. Muy bien. ¿Por qué? ¿Me podrías decir dos palabras, dos o tres palabras? ¿Es correcta tu respuesta? Porque, a ver, te ayudo. ¿Por qué es la respuesta psicofisiología? La psicofisiología, jóvenes, estudia el funcionamiento, entiéndase, fisiología del sistema nervioso de la persona. Todo nuestro sistema nervioso influye en nuestro comportamiento, ¿no es cierto? Eh, el funcionamiento cardiovascular, el funcionamiento del sistema nervioso, el funcionamiento glandular, de las glándulas de secreción interna, como las hormonas, los ciclos de sueño, todo eso. Entonces, cuando hablan de funcionamiento interno, eso lo ve la psicofisiología, rama de la psicología, ¿de acuerdo? Por lo tanto, 22. Busque el ajuste de la persona con dificultades como la somatización a través del tratamiento o abordaje psicoterapéutico. Somatización es cuando la persona, debido a un estado emocional muy fuerte y prolongado, comienza a hacer síntomas. Hay gente que se enroncha, hay gente que de repente de un trance traumático se queda medio sordo, medio ciego, ¿no? O no puede dormir, en fin, ¿no? Ya son síntomas. ¿Quién lo La A. ve? ¿Quién lo atiende? Psicología clínica. Psicología clínica. Muy bien. Él es el especialista dentro de la psicología que está llamado a atenderlo. 23, estamos terminando. Aarón explica a un grupo de estudiantes el por qué cambia la conducta de un sujeto cuando está en compañía de otras personas. Se deduce que Aarón debe ser psicólogo. A ver, clínico cuando atiende los problemas o conflictos emocionales de otra persona. Social, estudia las costumbres, la influencia de los grupos humanos, ¿no? En el trato con los demás.
Psicología educativa, el proceso de enseñanza y aprendizaje, las condiciones más favorables. Psicología organizacional es el psicólogo del trabajo, el que estudia, los capacita, selecciona personal para una empresa. Ese es el psicólogo del trabajo, ahora le llaman así, psicólogo organizacional. Y el psicólogo evolutivo es el que estudia las características del comportamiento en las distintas etapas de edad, ¿no? El infante, el adulto, el anciano, tienen ciertas características. Eso se le llama psicología evolutiva o del desarrollo. La respuesta sería: ¿cómo cambia una persona cuando está en compañía de otras personas? Social. Social, porque está hablando de grupo de personas. Entonces, efectivamente, esa sería la mejor respuesta. Cuando estamos delante de los demás, o en grupos, o en turbas violentas, nosotros también nos contagiamos muchas veces de eso. Pero cuando estamos solos, somos hasta sumisos o pacíficos, ¿no? Sigamos, ¿cuántas quedan? 2. El estudio de la sensación y percepción sería abordado por la psicología. Diferente. Por ahí dijeron la A o la B. No, la B es de publicidad comercial para vender productos. La sensación o percepción tiene que ver más bien con el funcionamiento de los procesos mentales, ¿no? Y esto es más propio de la psicología general, ¿ya? En el adulto normal y civilizado. Hay una rama de la psicología general. Ya todo eso lo van a ver en los PPT que les estoy alcanzando. En la 25, los psicólogos han descubierto que los niños tienen mayor imaginación que los adolescentes. ¿Ya? Aunque las imaginaciones de estos últimos son de mayor complejidad. Lo anterior se relaciona con la psicología Diferencial. diferencial. Muy bien, ¿no? Normalmente es un solo grupo de una sola variable económica o sexual, pero en este caso está hablando de los adolescentes y los adultos, ¿no? ¿En qué se diferencian en cuanto a la imaginación? Diferencial. No se vayan a confundir con comparada. La psicología comparada no tiene nada que ver con las personas. Es el otro nombre que recibe la psicología animal. ¿Ya? Chicos, eso sería todo por mi parte. Son ustedes muy atentos, muy concentrados y muy deductivos. Los felicito. ¿Ya? Vamos a continuar así en las próximas sesiones. Entonces, yo les estoy enviando los PPT, no se preocupen. ¿Ya? Entonces, solo